Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra clase de concreto armado. Y estamos viendo columnas, ¿no? El diseño de columnas. En realidad es el diseño de secciones rectangulares de concreto armado, ¿no? Propiamente hablando. Al inicio de este capítulo hemos presentado el concepto de centroide plástico, que denominan así a la ubicación de la resultante de fuerzas de resistencia, ¿no?, de la columna, asumiendo que el concreto se comprime al esfuerzo máximo, que sería 0.85 F' sub C, y también el acero simultáneamente a un esfuerzo F sub Y, que es el esfuerzo de fluencia. O sea, ambos materiales se comprimen a sus magnitudes mayores, ¿no? Y claro, al comprimirlas se generan esfuerzos, ¿no es cierto?, en el concreto, 0.85 F'C, y en el acero, el máximo que se estima puede soportar el acero es F sub Y. ¿Ustedes tienen alguna pregunta sobre este concepto, por favor? Les sugiero que cuando se acerquen a escuchar la clase, le brinden unos minutos para ver la clase anterior, ¿no? Y tratar de crear una continuidad, ¿no es cierto?, en el aprendizaje. Y como consecuencia de esa pequeña labor, surgen las preguntas. Eso es algo natural, ¿no? Claro, este es un punto, digamos, imaginario, ¿no?, ficticio, porque rara vez, rarísima vez, la columna va a estar solicitada por ese tipo de esfuerzos. Eso es raro, ¿no? Entre otras cosas porque esta consideración para encontrar el centroide plástico estaría basada en una carga axial, cosa que tampoco acepta la norma, ¿no? La norma prohíbe el diseño de columnas con carga axial pura. Está prohibido. Hay una excentricidad mínima, ¿no? Mínima, por debajo de la cual no debe estar ninguna columna. Por muy así la carga sea axial de verdad, siempre se considera un mínimo. Lo vamos a ver también, ¿no? Entonces, aquí mostramos la sección transversal rectangular B por H, ¿no? Digamos que ya no cabe pues decir H altura, ¿no es cierto? Ya no, ya. Altura será pues la altura de la columna, 3 metros, ¿no? O sea, estas son dos dimensiones, un ancho y un largo, ¿no? Tampoco es que B tenga que ser menor que H. Podría ser al revés, ¿no es cierto? Podría ser al revés. Que B sea mayor que H, podría, sí. Entonces, con estas aclaraciones,
explicamos que D segunda es la ubicación del centroide plástico. Este punto es un punto imaginario, ¿no es cierto? Imaginario, completamente imaginario. Creo que les he anunciado, ¿no? Que varias veces les he insistido que un buen ingeniero es una persona con bastante imaginación. Claro, no es que esté soñando, ¿no? Esas cosas, no. Me refiero a que si se va a construir, por ejemplo, una obra, el ingeniero tiene que imaginarse, ¿no? ¿Cómo es esa obra? Si no se imagina bien, probablemente cometa errores. Tiene que tener cuidado, mucho cuidado. Bien, entonces este centroide plástico, ¿cómo se determina? Se asume que toda la sección tiene una deformación 3 por 1000, por ejemplo, ¿no? Íntegramente, ¿no? Y claro, cuando se deforma 3 por 1000, el concreto alcanza su máxima resistencia, ¿no? Y esa máxima resistencia no es F'C, sino se considera que es 0.85 F'C. El acero, tanto el acero en compresión como el acero en tracción, si cabe la palabra, porque los dos están en compresión, ¿no es cierto? O sea, tanto A sub S como A' sub S alcanzan la fluencia, F sub Y. Entonces, el concreto, su máxima resistencia, y el acero, la fluencia. Pueden ser diferentes las áreas de acero, A sub S y A' sub S. No tienen por qué ser igual. Claro, si se generan estos esfuerzos, pues aparecen fuerzas, ¿no es cierto? Porque un esfuerzo por un área nos da una fuerza. Este esfuerzo por esta área nos da una fuerza. Y en el caso del acero A'S también, A'S por el esfuerzo de fluencia nos da una fuerza. Entonces, hallamos el centroide de estas tres fuerzas y eso nos permite asumir que ese centroide es el centroide plástico, ¿no? Centroide plástico de la sección. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Hay varias preguntas ahí a la vista, varias preguntas. Bien. D, como siempre, es la distancia entre la fibra más comprimida y el acero en tracción. D' es la distancia entre la cara más comprimida y el acero en compresión. Claro, esto de tracción y compresión son nombres nada más, ¿no es cierto? Son nombres. Porque en este instante que estamos aprendiendo qué cosa es el centroide plástico, aquí no hay nada en tracción en ninguna parte, ¿no es cierto? Todo está en compresión. El concreto y el acero. A su vez, esta es la derecha, perdón, la de la izquierda, y A' su vez es de la derecha. Esto es cuestión de nombre, ¿no? Porque cuando yo estoy diciendo, este es A su vez y esto es A' su vez, como que estoy asumiendo que este está en tracción y el en compresión, ¿no? Esto del prima es que está en compresión. En realidad es para diferenciarlos, porque si esta carga imaginaria estuviera a la izquierda, entonces este se llamaría A'S y él a su vez. Es relativo eso, ¿no?
completamente relativo. Y en una columna, fácilmente, un borde que está en tracción pasa a estar en compresión y viceversa. En un sismo, por ejemplo, eso ocurre. El acero está en tracción, compresión, tracción, una locura, ¿no es cierto? El acero está tremendamente estresado, ¿no? Porque cambia, ¿no? Cambia de tracción a compresión alternativamente, ¿no? Porque las fuerzas generadas por el sismo son fuerzas periódicas, ¿no es cierto? Cambian de sentido. Es una particularidad del sismo. Entonces, para obtener la abscisa, porque esta horizontal es la abscisa y vertical es la ordenada. Entonces, para conseguir determinar la abscisa del centroide plástico, tomamos momentos de las fuerzas internas, ¿eh? Internas por si acaso, no es externa, es interna, con respecto al borde derecho de la columna. Y igualamos al momento de la resultante. Estamos hallando el centroide. Entonces, esta fuerza, 0.85 F'C, AG menos A sub S sub T por H medios, ¿no? ¿Ustedes detectan aquí alguna particularidad? Luego viene A'S por F sub Y, A'S por F sub Y por D', más A sub S F sub Y L por D. Y todo eso es igual a P sub 0 por D. P sub 0 es toda la carga neta, ¿no es cierto? Entonces tenemos ahí está 0.85 F'C más A'S F sub Y por más A sub S F sub Y. O sea, las otras áreas también tienen, ¿no? Aportan para hallar la ubicación de centroide plástico de segunda. A ver, yo les pregunto a ustedes, esta expresión que dice 0.85 por esta diferencia de áreas multiplicada por H medios, ¿está correcta? ¿Alguien puede contestar esa pregunta? A ver, ¿el señor Carrera Morante está? Sí, ingeniero. Señor Carrera, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y a usted qué le parece? Ingeniero, hace Consulto. 5 minutos acabo de ingresar, disculpe. Sí, ¿Me podría repetir lo que había preguntado? sí, le voy a explicar. Para hallar el centroide plástico, se dice que se denomina centroide plástico a la ubicación de la resultante de las fuerzas de resistencia a la sección transversal de una columna, de resistencia.
Entonces, las máximas, pues, ¿no? Entonces, aquí este señor Vargas, ¿no? Tiene una sección rectangular, ¿no? Es profesor de concreto, ¿no? Esta sección tiene dimensiones B por H. Y área de acero A sub S y A' a su vez, ¿no? Inclusive él es tan descuidado que ha puesto 2 veces A sub S innecesariamente. Pero bueno, y aquí hay concreto y acero, ¿no es cierto? No hay más que 2 materiales, concreto y acero. Y aquí muestra los esfuerzos en el concreto, que sí son uniformes, ¿ah? 0.85 F' sub C, en el concreto. Y en el acero, él dice, Vargas, que el esfuerzo es F sub Y. Muy bien. Hasta ahí, digamos que tendría razón este señor. Pero luego él dice, este señor Vargas dice, F sub Y por A sub S, una fuerza, ¿no es cierto? F sub Y por A' sub S, una fuerza. No son iguales, ¿eh? Porque dice A sub S, A' sub S. O sea, no necesariamente, mira, ahí está. Acá hay 4 varillas y aquí 2. Sin embargo, cuando se trata de encontrar C sub C, dice 0.85 por F'C, ¿no? Por esta diferencia y multiplica por H medios. Toma como brazo de esta fuerza H medios. ¿Eso está bien? Es una pregunta. Ingeniero, ¿por qué por qué esa es una carga distribuida y se tomaría en el centroide de la figura, ¿no? Así es, efectivamente, porque A sub G menos A sub S sub T no es simétrica, ¿no es cierto? Porque pueden ser diferentes estas áreas, ¿no? De hecho lo son. Acá se ve que acá hay 4 varillas, ¿no? Y en el otro borde solamente hay 2. Solamente hay 2. Entonces, es razonable hacer esa observación, ¿no? Porque como dirigiéndome a todos, ¿no? Les he insistido, el ingeniero, un buen ingeniero, es una persona observadora, observadora, ¿no? Observadora que se da cuenta de todo, pues se da cuenta de lo que está bien y de lo que no está bien, ¿cierto? Porque ese es su trabajo. Así tiene que ser. Entonces, sin embargo, como acaba de decir el señor Carrera, se toma H medio, ¿no? Se toma, es algo, vamos a decir, aceptado, ¿no? Aceptado. En realidad debería encontrarse el centroide, ¿no? En realidad debería encontrarse el centroide. Claro, lo que ocurre también es que frecuentemente las columnas tienen una distribución de acero simétrica. Eso también es cierto. Eso también es cierto. Es muy cierto. Y alguien podría decir por qué es que las columnas tendrían acero distribuido simétricamente. ¿Alguien podría decir eso? Sería algo interesante. ¿No está el señor Lipa? El señor Quilla. El señor Altamirano. El señor Becerra. Presente, ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo está, señor Becerra? ¿Qué dice usted, señor Becerra? Yo, Sí, yo ¿tiene alguna supongo por opinión?
Sí, yo supongo que porque los momentos se invierten, ¿no? Cuando hay carga de sismo, se pueden invertir y el acero que estaba en compresión puede pasar a estar en tracción. Y para evitar, ¿no? Para evitar que falle la columna, se toma la misma área de acero para la otra zona, ¿no? Y sea simétrica, ¿no? Sí, eso es cierto. Sí, es bien cierto. Es bien cierto. Que en una columna, al menos de un edificio, ¿no? Convencional, el momento puede cambiar de signo, claro. Porque puede cambiar de signo porque el movimiento sísmico es periódico, pues, ¿no es cierto? O sea, hay un periodo en el que la fuerza está en un sentido y luego cambia de sentido, la fuerza, ¿no es cierto? Es cíclica y el acero que en un momento dado está en compresión podría pasar a tracción y así sucesivamente durante el lapso que dure, ¿no? El movimiento sísmico o ese tipo de fuerzas, ¿no? De esa naturaleza. Bien. Eh, Aprovecho para decirles que voy a insistir bastante en esto de hacer preguntas. Eh, Esta es la penúltima semana de clases, ¿no? Es la penúltima. La próxima semana es la última semana de clases. Y eh, yo quisiera tener una visión, ¿no? Muy general de, de alguno de los alumnos, no todos, ¿no? No va a alcanzar el tiempo. Entonces vamos a hacer bastantes preguntas, ¿no? Bastantes preguntas. Eh, Estamos haciendo un curso, a mi modo de ver, bastante completo. No es perfecto, ¿no? Sin embargo, estamos llegando a columnas, ¿no? Que son temas de completo armado, ¿no? Y quisiera que los vean también con detenimiento, ¿no? Bien, continuamos entonces, gracias. Entonces, D segunda es la ubicación del centroide plástico, ¿no? Y es tomado en la forma que estamos viendo y nos damos la licencia, ¿no? De asumir que esta resultante de las compresiones está en el punto medio, ¿no? Como si fuera simétrico, aun cuando esencialmente no lo es, ¿no? Claro, porque a su vez sub t podría ser, digamos, diferente, ¿no es cierto? ¿No? Diferente, puede variar, ¿no? En un instante este es a su vez sub t y en otro instante este es a su vez sub t. Entonces, para encontrar la abscisa del centroide plástico, se toma momentos como si se estuviera hallando pues el centroide, ¿no? Que es el punto de aplicación de la fuerza resultante. De la fuerza resultante, o sea, de la fuerza, todo esto es de resistencia, ¿no es cierto? Resistencia, mire, esta es la resistencia del concreto, esta es la resistencia del acero, ahí está, A' S por F sub Y. Este es del acero en tracción y este es el acero en compresión. Aquí está el superíndice prima que los diferencia. Y eso se iguala a P sub 0 por D segunda. Y como P sub 0 es la resultante, se suma acá todas estas fuerzas, porque estos son momentos, ¿no es cierto? Momentos de fuerzas. Esta es una fuerza por H medios, esta es una fuerza por D', esta es una fuerza por D. Bien. De esa manera sería el centroide, ¿no? Y también aquí se despeja de segunda, esta es la expresión exacta, diría yo, ¿no es cierto? Que admite simplificaciones. Por ejemplo, dice, despreciamos
la reducción del área de acero en compresión. Claro, lo que se está queriendo decir aquí es que este A sub S sub T es pequeño, pues, comparado con A sub G, ¿no es cierto? A sub G, por ejemplo, puede ser, pues, 30 por 80, son 2.400 centímetros cuadrados, ¿no? Y A sub S sub T, si son 4 de una, serían 28 centímetros cuadrados, pequeñísimo, ¿no es cierto? Pequeñísimo, comparado con A sub G. Entonces, dice, si despreciamos la reducción del área de concreto, entonces usted puede cancelar A sub S sub T y asumir que A sub G es el área bruta, que es simplemente B por H. Entonces ahí en lugar de A sub G pone B por H. Esto lo desprecia y claro, mantiene H medios, ¿no es cierto? Ahí está, H medio, 0.5 H. Acá no cambia nada, ¿no? Y aquí también en este paréntesis ya dijimos que se está despreciando la influencia, ¿no? De esta área de acero. Está en el numerador y en el denominador, además. Entonces, en lugar de A sub G pone B por H y todo lo demás sigue igual. Entonces, esta es una expresión simplificada para hallar de segunda, ¿no? Bien. Luego vamos o estudiamos la resistencia de columnas cortas. Cortas quiere decir que no hay pandeo, ¿no? Y cargadas excéntricamente, bueno, que hay momento flector, ¿no es cierto? Entonces consideramos, esta es una planta de una columna, este es el eje sobre el cual se desplaza la carga, eso lo vamos a ver en un momentito. Y ustedes aquí observan el área de acero, a su vez, A' a su vez, ¿no es cierto? D' y D, las ubicaciones de A su vez y A' su vez. Y D segunda es la abscisa del centroide plástico, medida desde este borde, que es el borde que está en compresión, porque hay libros en donde esta ubicación se mide desde el borde o desde el área de acero en tracción. Hay libros, ¿eh? Hay libros, por si acaso. No es tan mal, sino que es otra forma de medirlo, ¿no es cierto? No está mal. Entonces tienen ustedes que tener cuidado, ¿no? Cuando estudian, sobre todo, porque la nomenclatura no es única, ¿no? No es única. Usan de segunda también, ¿no? Pero en lugar de tomarlo desde esta cara, lo toman desde el acero en tracción o desde la cara, el borde de tracción. Tienen cuidado. Bien. Entonces aquí tenemos, esta es la planta de una columna que está solicitada por una carga N. Aquí, claro, acá la carga, de la carga solamente se ve un punto, ¿no? Porque se está tomando una planta, entonces esta carga se está desplazando sobre el eje, ¿no?, de simetría de la columna, ¿no? Y en la dirección más alargada de la columna. Entonces, miren, esto es bien interesante, ¿eh? Si cortamos imaginariamente una columna, ahí está. La planta es esta, ¿no es cierto? Esta es la planta. La sección es B por H total, ¿no? También en algunos libros aparece BT. La sección tiene un área de acero en tracción a su vez, un área de acero en compresión A' a su vez, ojo, ¿eh? O sea, parte de la columna tiene área de acero en tracción y área de acero en compresión, que en la mayoría de los casos es simétrica, es cierto, pero no necesariamente, no necesariamente. D es tiene la definición de una viga, ¿no? Es la altura útil, o sea, la distancia entre
el centroide de la área de acero en tracción y el borde más comprimido de la sección transversal. Y también aquí se aparece D'. Entonces, D' y D están relacionadas, ¿no es cierto? Entonces, D' es para ubicar el acero en compresión y D para ubicar el acero en tracción. Les adelanto. Miren, si la carga, esta carga P sub N, estuviera aplicada acá en el centroide plástico, entonces todo el área estaría en compresión, ¿no es cierto? Toda, íntegra el área, íntegra. Todo el área estaría en compresión, o sea, este ya no tendría que llamarse a su vez, sería A' a su vez también, porque la carga está aplicada en CP. Luego, ¿qué pasa? La carga comienza a moverse, ¿no? La carga se mueve. Me refiero a PU. La carga se mueve. Se mueve. ¿Por qué se puede mover una carga? Señor Becerra, ¿por qué se puede mover una carga? Puede ser un móvil puede ser la columna de un puente y puede ser un móvil que está pasando por el puente. Sí, Una carga móvil. claro. Sí, claro. Lo que pasa es que, ¿quién ocasiona que se mueva P sub N? Un momento, pues. Un momento. Porque si este P sub N está aquí, no hay momento, porque E es 0. Entonces, P sub N por 0, 0. Entonces, este señor está acá. Entonces, en ese instante, cuando el momento es 0, en ese instante, esta columna está solicitada por una carga axial, ¿no es cierto? Axial. Ojo con eso, axial. ¿Eso está claro? Cuando la carga P sub N coincida con el centroide plástico, esta columna está solicitada por una carga axial. ¿Y por qué es que la carga se puede mover? Porque aparece un momento, ¿no es cierto? ¿Por qué aparece un momento? Por ejemplo, la columna pertenece a un edificio, ¿no es cierto? Y en la zona involucrada, la zona de influencia de la columna, hay mucha sobrecarga, ¿no? Hay algo que incrementa las cargas, entonces aparecen los momentos y la carga se mueve, señor, se mueve. Este dibujo, esta figura, corresponde a un instante en el cual P sub N no está en el centroide plástico, está fuera del centroide plástico. Porque miren, este se llama E, eso también es muy importante, este se llama E. ¿De dónde se mide E? Desde el centroide plástico. Ojo con eso, desde el centroide plástico. Entonces, si una columna no tiene o tiene distribución del acero asimétrica, quiere decir que el centroide plástico no va a coincidir con el centro de figura, ¿no es cierto? No va a coincidir. Estoy tratando de, digamos, involucrarlos a ustedes, ¿no? En esto de las columnas, ¿no? Que es muy importante, ¿eh? Y ya anteriormente les he explicado que la columna, en el orden de importancia de un edificio, una columna es más importante que una viga, mucho más importante. Entonces, aprendamos bien cómo se comportan las columnas, ¿no? Bien. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden, ¿no?, preguntar. Entonces aquí ya vimos una planta, ahora vamos mostrando una elevación. Ahí está, la elevación. Y ahí se ve
P sub n que está fuera del centroide plástico. Ojo, estimados estudiantes, esta no es P sub U, ¿eh? Este es P sub n. P sub n. Y acuérdense que P sub n tiene pues su razón de ser, ¿no? O sea, su origen del P sub n es el concreto F'C, el esfuerzo de fluencia del acero F sub Y, bueno, de las dimensiones también, por supuesto, ¿no? Del concreto, de la calidad del acero. Es P sub n, es P sub n. P sub n es la fuerza resistente de la sección, no es la actuante, es la resistente. Muy diferentes, ¿no? Muy diferentes. P sub n siempre tiene que ser mayor que P sub U, siempre. Mínimo P sub U, mínimo. Pero nadie calcula para el mínimo, ¿no es cierto? Nadie. Bien. Bien. Entonces, cuando la distribución del acero aquí A sub S y A' sub S, pues sean iguales, entonces este centroide está en el eje de simetría, ¿no es cierto? Es un caso particular. Que es común, ¿eh? Es común. No digo que sea el único, ¿no? Más tarde en clase de análisis voy a mostrar un pórtico y les voy, a los que quisieran, ¿no? Les voy a mostrar cómo puede influir tanto un sismo, ¿eh? Les adelanto eso. Y claro, va a influir en P sub n, desde luego. Entonces aquí están las deformaciones, el diagrama de deformaciones. El acero, epsilon sub s. El concreto, la máxima deformación del concreto es 3 por 1000. El acero en compresión tiene una deformación epsilon prima sub s. Esto es fundamental, fundamental. Y luego el diagrama de esfuerzos verdaderos, auténticos, reales. Este es el diagrama. En esta zona entre el eje neutro y la fibra más comprimida hay una distribución de esfuerzos. Esta que está acá. Y como allí hay acero también, ¿no? A' sub s, entonces también hay un aporte, ¿no es cierto? Se necesita saber la deformación en ese acero en compresión, epsilon prima sub s, para poder hallar la fuerza que le toca, ¿no? Al acero en compresión. El acero también está trabajando con un esfuerzo F' sub S. Bien. El acero en tracción está trabajando con un esfuerzo F sub S. Y ya sabemos que, si bien es cierto que hay una distribución aproximadamente parabólica, ¿no?, de esfuerzos, se acostumbra a usar la distribución propuesta por Whitney, ¿no? Whitney propuso una distribución rectangular, ¿no? Él no entró en muchas cosas, él dijo, voy a hacer la proposición más que conduzca a un diseño sencillo, ¿no?, que sea fácil diseñar. Y entonces él estudió, ensayó y detectó que si adopta, en lugar de F' sub C, adopta 0.85 F' sub C, entonces tiene un bloque rectangular de esfuerzos, ¿no? Entonces ahora, en este corte, en esta elevación, perdón, aquí vamos a poner las fuerzas, ¿ya? Las fuerzas. Porque hay fuerzas actuantes, P sub n, y también hay fuerzas resistentes. Ojo,
Ojo que miren, esta elevación es fruto de la actuación simultánea de una carga, P sub n, con un momento, ¿no es cierto? P sub n. Sino que aquí, en lugar de colocar una carga y un momento, se ha colocado una carga paralelamente a la anterior a una distancia i. Entonces acá no hay más que cargas, nada más. Bien. Entonces, nuevamente, ahora ya dibujamos las cargas, esta carga, pero también los esfuerzos que se han generado en la sección, ¿no? Se han generado esfuerzos, ¿no es cierto? Y aquí estamos mostrando esos esfuerzos. En primer lugar, el esfuerzo de tracción en el acero en tracción, F sub S. La distribución uniforme de esfuerzos, ¿no es cierto?, para el material en compresión, 0.85 F' sub C. Del diagrama de deformaciones podemos obtener una deformación. Esa deformación nos lleva a un esfuerzo y ese esfuerzo, ¿no?, por el área nos va a dar una fuerza. Aquí en esta vista solamente se dibujan esfuerzos nada más, ¿no? F sub S, F' sub S, 0.85 F' sub C, ¿no es cierto? Solamente esfuerzos nada más. Y luego, las fuerzas, porque C sub C es la resultante de los esfuerzos de compresión. Eso es C sub C. C sub S es la resultante de los esfuerzos de compresión en el acero en compresión, ¿no es cierto? C sub S. También hay un T sub S, por supuesto. T sub S es A sub S por F sub S, ¿no? Y también hay un P sub N, ¿no es cierto?, que es la carga exterior a la columna, exterior, ¿no es cierto? Exterior, completamente exterior. Las cargas no están dentro de la columna, están afuera. No se les ve, no se les ve. ¿Quién puede asegurar que ha visto un momento? Nadie. Un momento no se ve, ni una carga tampoco. Están ahí, usted mide el edificio y sabe que ahí hay unas cargas y unos momentos, ¿no es cierto? Claro. Bien. Aquí tenemos los brazos, ¿no es cierto?, de las fuerzas. T sub S es la resultante de las tracciones, ¿no?, en el acero en tracción, multiplicado por D menos 2 D segunda. ¿D segunda qué cosa es? D segunda es la ubicación del centroide plástico. D menos D segunda, ¿no es cierto? Ese es el brazo de TS. El brazo de C sub C. C sub C es la resultante de las compresiones. Entonces, C sub C tiene que ver 0.85 F'C por A minúscula por B. Porque este esfuerzo está repartido sobre toda la sección transversal. C sub S. C sub S es la compresión, la resultante de las compresiones en el acero en compresión. Y P sub N es la carga aplicada, ¿no es cierto?, con una excentricidad, por supuesto. ¿Tienen alguna pregunta? Ingeniero, una consulta. Si se produce un sismo en una dirección perpendicular a esa dirección del momento, ¿habrían partes que se comportarían
compresión y atracción en la columna a la vez. ¿Quién está haciendo la pregunta? Rincón, ingeniero. A ver, señor Rincón. Ya. ¿Cuál es su pregunta? Por favor, ¿puede repetir? Ahí estamos viendo que hay un momento que se está produciendo en esa dirección, pero ¿qué sucedería si se produce un sismo en la dirección perpendicular a esa dirección? Entonces, habrían partes de la columna que tendrían comportamiento de compresión y tracción a la vez. No, no. ¿Cómo es eso de compresión y tracción a la vez? No, 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 no. No, no es la palabra indicada. Yo le sugiero más bien que use la palabra habría flexión biaxial. Claro. Biaxial. ¿No es cierto? Sí, sí, por supuesto. Sí, eso es cierto. Sí, es posible eso. Sobre todo, por ejemplo, donde es más claro que eso suceda, es en una columna que tenga una esquina del edificio, ¿no es cierto? Ahí está clarísimo. La columna está en la esquina del edificio. Porque si la columna estuviera al medio del edificio, en el interior, tal vez no ocurra eso. ¿Me dejo entender? Pero si está en una esquina de la planta, sí, con toda seguridad que va a haber flexión en ambas direcciones, aun cuando no haya sismo. Bien. ¿Es posible que haya flexión biaxial? Por supuesto, sin lugar a dudas. También les comento que para que una persona pueda entender la flexión biaxial, primero tendrá que entender la flexión uniaxial, ¿no es cierto? Que es la que enseñamos en la uni. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, les sugiero, hagan todas las preguntas que ustedes estimen conveniente, ¿eh? Mientras yo pueda responder, lo voy a hacer, ¿no? Y si me hacen una pregunta muy difícil, les diré, pues, eso no sé, ¿no? Entonces, estamos estudiando el caso de flexión uniaxial, ¿no? Uniaxial. O sea, flexión. Por eso, esa es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Miren, estimados estudiantes, señor Rincón, esta es una sección rectangular, ¿no es cierto? Adrede la hemos hecho más larga que ancha. Adrede, ¿no? Adrede. Porque puede ser cuadrada también, ¿no es cierto? Claro, podría ser cuadrada. O tal vez B, ¿no? Sea mucho más grande que H y puede ser también, por supuesto. No, no hay limitaciones para esta combinación B por H. No hay. Entonces, lo que sí, aquí se ha tratado de dibujar una distribución simétrica, de manera que P sub n esté sobre el eje de simetría de la columna. Esa pregunta que han hecho es muy buena, muy buena. Y todavía estoy esperando otra pregunta, que no sé por qué no la hacen. Todavía tienen chance de hacer otras preguntas más. Bien. Esta es la planta, esta es la elevación. Acá las dimensiones, ¿no es cierto? El centroide plástico de segunda, ¿no? La abscisa del centroide plástico. En el libro yo les he recomendado Nawi, ¿no? En el libro de Nawi, él no trabaja con este de segunda, sino para él de segunda es del centroide plástico al área de acero en tracción, les aviso. O sea, esto es relativo, ¿no es cierto? Este lo usa Park, y a mí me parece mejor.
por eso lo enseño. Pero hay libros que a este no le mandé segunda, sino esta distancia del centroide plástico al acero en tracción. Bueno, cuestión de gustos, ¿eh? A mí me parece mejor esto que yo estoy enseñando, ¿no? ¿Alguna pregunta? Nuevamente, la distribución de deformaciones. La distribución de deformaciones, entonces acá, en esta zona, acá es el eje neutro, ¿no es cierto? Entonces en esta zona, el concreto está en compresión y reacciona así, reacciona. En esta otra zona, el concreto no trabaja porque el concreto es un muy mal elemento para las tracciones. Entonces, aquí las tracciones las va a tomar el acero y nadie más que él. ¿Por qué dibujo así esta línea recta? ¿Alguien puede contestar por qué yo pongo, bueno, está en los libros, ¿no? ¿Por qué los libros ponen una línea recta acá? ¿Por qué no ponen una curva? ¿Por qué no ponen una curva aquí parabólica? O cosa parecida, o un circular. ¿Por qué? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien puede responder esa pregunta, por favor? ¿Qué dice el señor Segovia? ¿Está Segovia? ¿Está el señor Torres? ¿El señor Vázquez? ¿El señor Quilla? ¿El señor Rafael? ¿El señor Manzano? ¿El señor Álvarez? ¿El señor Basurto? Dígame, ingeniero. Estoy preguntando, señor Basurto, ¿por qué esta línea es recta? ¿Por qué no es curva o no es, o puede ser dos rectas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la deformación del acero es lineal, ingeniero. Porque la deformación del acero es lineal. Esa es la Pero esa no deformación, es una ¿verdad? respuesta. No, la deformación del acero es lineal. Bueno, no es lineal, ¿no? No, esa no es la respuesta. Ingeniero, disculpe, porque las secciones permanecen planas después de la deformación. Claro, pues, por supuesto. Porque las secciones planas permanecen planas, pues, claro. Sí. Miren, estas cositas que yo estoy insistiendo bastante, ¿no? Como ustedes se habrán dado cuenta, es porque les voy a explicar, ¿eh? Hace poco nomás, bueno, hace poco antes de la bendita esta pandemia, ¿no? Yo hice un diseño para una obra muy grande, en Piura, muy grande, ¿eh? Enorme. Y tenían que ahí construir unos elementos prefabricados. Y claro, había un joven ingeniero que estaba allí permanentemente y yo iba, ¿no? 2 veces por semana, 3 veces por semana, volaba a Piura, ¿no? Y un buen día me informaron que un elemento prefabricado lo habían vaciado muy mal, lo habían prefabricado era, o sea, lo habían prefabricado mal, ¿no? Mal, pésimo. Que se supone que prefabricado es mejor, ¿eh? ¿No? Porque se hace con más delicadeza, con más cuidado, pues, ¿no? Y entonces fui a ver eso y el ingeniero responsable de eso, cuando yo llegué, se acercó donde mí y me dijo, ingeniero, yo he sido su alumno, me dijo. Y bueno,
Le dije gracias, ¿no? Aunque yo no me acordaba de él, ¿ah? Porque yo me acuerdo de todos mis alumnos, ¿no? Sí me acuerdo de ellos. Sobre todo cuando destacan, me acuerdo, ¿no? Pero él, pues, era bien alto. Es, ¿no? Porque todavía está vivo. Bien alto. Entonces es difícil, ¿no? Que no lo ubique, pues, ¿no? Porque medía, yo creo que un par de metros medía el señor. Y entonces resulta que él estaba a cargo de la prefabricación y habían hecho un vaciado pésimo, pésimo, ¿no? No puedo decir otra cosa, pésimo. Y como consecuencia de un vaciado pésimo, habían, que se habían generado cangrejeras, ¿no? Que así les llaman, ¿no? A estas zonas, digamos, donde el vaciado del concreto es pésimo, pésimo. Habían una cangrejera que el nombre no sé de dónde viene, ¿no? No lo conozco, no sé el origen. Son oquedades, ¿no? El nombre adecuado son oquedades, o sea, vacíos allí que se han generado, que son de forma caprichosa, pues porque son fruto de un vaciado pésimo, pues, ¿no? Porque si yo no me imagino cómo un ingeniero puede hacer un vaciado si él está mirando ahí, ¿no? Yo con mis propios ojos estoy mirando y estoy mirando ahí un elemento a medio metro de distancia. ¿Cómo no me voy a dar cuenta que está haciendo mal vaciado, ¿no? Bueno, él no se había dado cuenta. Y como lo estaban haciendo con un concreto de alta resistencia, al día siguiente lo desencofraban, estaban apurados, ¿no? Y entonces él me dijo que iba a reparar eso, ¿no? Porque en realidad no sé por qué hay personas pues que realmente son especialistas en reparar. En realidad uno lo que tiene que hacer las cosas es bien, ¿no es cierto? Para no reparar nada. No tiene por qué reparar nada. O sea, uno lo que tiene que hacer es una columna, una viga, una losa o una zapata, lo que fuere, bien hecha. Entonces, si la hago bien hecha, no tengo por qué reparar nada, ¿no es cierto? La reparación implica un error. Yo sé que no todos somos, nadie es perfecto, pues ¿quién, no? La perfección no existe, ¿no? En un ser humano. Pero tendría que tener cuidado, pues mucho cuidado. El vaciado era de 25 centímetros, ¿eh? No era de 3 metros. Porque podría ser de 3 metros, diría, no vi, se me hizo tarde, de noche, no sé, argumentos. Y entonces este señor, les digo a ustedes, ¿eh? Me dijo, ingeniero, pero ya lo hemos arreglado. ¿Y cómo está hecho usted para arreglar esto? Hemos picado, me dijo. Entonces había picado todo el concreto. No, ese señor no le entiendo, ¿no? Y claro, si la viga, vamos a decir, es una viga de 50 centímetros de altura, le picó la mitad de la altura, 25 centímetros, la mitad. Y la reemplazó, el concreto que había sacado lo reemplazó con otro. Entonces yo le dije, oiga, ¿y usted cómo ha hecho eso? ¿Y cómo está seguro que un concreto va a pegar con el otro? ¿Usted está seguro de eso? Entonces me dijo, sí, le hemos colocado aditivos. Los aditivos no son para pegar un concreto con otro. No existe ese aditivo. Hay selladores, sí, eso sí hay. Selladores hay, pero no hay modo de pegar un concreto viejo con uno nuevo, no hay. No existe. Todavía no se ha inventado eso. Y entonces, para ya, digamos, redondear, ¿no? La observación, porque yo iba a rechazar, pues, ese material, ¿no? Por supuesto que lo iba a rechazar. No puedo aprobarlo. Entonces yo le expliqué, mire, usted ha usado concreto, ¿está seguro que bueno, he usado un mortero? Bueno,
Entonces, si usted ha usado un mortero, ¿cómo cree que un mortero va a pegar con un concreto? No puede pegar un concreto con un mortero, no se puede, imposible. Esa superficie que usted asume que ha pegado, más bien es una superficie de falla. Por ahí va a fallar. Porque son dos materiales, en primer lugar, de diferente densidad. Cada uno tiene su E, su módulo de elasticidad diferente. Cuando yo en mis clases, a mis alumnos, a ustedes, ¿no? Yo les explico, el concreto tiene que ser homogéneo, ¿no es cierto? No estamos hablando de que la mitad de la columna tiene un concreto y la otra mitad tiene otro concreto. No se me ocurriría, pues, enseñarles eso, ¿no? Ni lo conozco, por último. No podría, no. Eso no enseño yo. No sé quién le habrá enseñado a usted, pero yo no he sido. Y él aseguraba que había sido mi alumno. Bueno, por eso, por eso ustedes entenderán por qué insisto yo en esto, ¿no? Insisto, ¿no es cierto? Soy insistente, soy pesado en preguntarles. Porque esto es algo que todo buen ingeniero debe saber. No se necesita ser diseñador, calculista, creo que le dicen, o esas palabras, ¿no? Que no valen. No. Estos son conceptos bien claros, clarísimos. Entonces, acá hay una línea recta porque las secciones planas permanecen planas, pues por supuesto. Claro que sí, desde luego. Y miren, aquí dice 3 por 1000 y aquí dice epsilon sub s. O sea, este es el máximo, ¿no es cierto? Este es el máximo. Ahí está epsilon sub u. Con este epsilon sub u falla el concreto. ¿Eh? Con este epsilon sub u falla el concreto, por si acaso. Entonces quiere decir que yo, todo esto que les estoy enseñando es cuando está fallando, ¿no es cierto? La columna, ¿comprenden, no? Cuando está fallando. También les insisto, miren, aquí yo he puesto P sub n, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es P sub n, señor Becerra? ¿Qué cosa es P sub n? La fuerza resistente de la sección. Claro. Eso es muy buena respuesta. O sea, yo no estoy poniendo P sub u, esa es otra cosa, muy diferente. Este es P sub n. O sea, P sub n es la resistencia de la columna, pues claro. O sea, P sub n, aquí lo que yo les estoy enseñando en este momento es qué carga soporta la columna con una excentricidad E. ¿Se dan cuenta, no? ¿Qué carga soporta la columna con una excentricidad? Esto no es P sub u, señor. Esto es P sub n. Mucho cuidado con eso. Y ustedes saben que P sub n tiene que ser mayor o igual a P sub u. ¿No es cierto? Phi P sub n tiene que ser mayor o igual a P sub u. Muy importante, ¿eh? Muy importante. Importantísimo. Entonces, y ya les acabo de dar unas primicias también, ¿no es cierto? Les estoy diciendo, para que esto se cumpla, las secciones planas tienen que ser planas. No pueden ser dos concretos de diferente calidad, pues no pueden ser uno mortero, el otro concreto, o lo han picado, le han echado pegamento, epoxi, no sé qué más, ¿no? Que eso, nada de eso vale, nada de eso vale. Usted no puede hacer una viga a la mitad de un concreto, a la mitad del otro concreto, o vaciar un día la mitad y dentro de un año la otra mitad, eso también es otro error, ¿no? Con frecuencia aquí en Perú y en algunos lugares, porque la gente no tiene dinero, ¿no? Entonces ellos vacían la mitad de la viga y después de 10 años vacían la otra mitad. Bueno, también está mal, pues. Eso está mal, pésimo. Yo sé que son gente humilde, gente pobre, no tiene dinero, ¿no? Pero mejor es que guarden su dinero para hacer un solo vaciado, ¿comprenden? No se debe vaciar una viga ni una columna, menos todavía por mitad, pues, ¿no? Ni de altura
ni a lo largo tampoco. Bien. Sigamos. Entonces, C es la profundidad del eje neutro y IC se obtiene de esa semejanza de triángulos que aquí se puede hacer, ¿no es cierto? Y ahí. Bien. Entonces, como no se conoce bien esta curva, ¿no es cierto? Entonces, el señor Whitney propuso su bloque rectangular, ¿no? Que es este que está acá. Entonces, este reemplaza para todos los efectos, ¿no? F'S se conserva porque eso viene de la semejanza de triángulo. Las secciones planas permanecen planas. Y lo que sí hizo el señor Whitney es reemplazar esta curva por un rectángulo, ¿no? Él cuadró la curva, ¿no? Que es una parábola en algunos casos, ¿no? Bien, entonces luego viene esto. Las resultantes. ¿Esta qué cosa es? CS. ¿Qué cosa es CS? A'S por F'S. ¿Qué cosa es CC? 0.85 F'C AB, ¿no es cierto? Bien. T. ¿Qué cosa es T? T sub S. T sub S es la atracción en el acero, ¿no es cierto? En el acero A sub S. Porque esta es compresión en el acero A' sub S. Acá está su brazo, ¿no? C sub S su distancia al centroide plástico. C sub C su distancia al centroide plástico. P sub N su distancia al centroide plástico. T sub S su distancia al centroide plástico, ¿no es cierto? Por eso, D segunda, D segunda, D segunda, D segunda es fundamental, es lo primero que hay que hallar. Bien. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Ya son las 5:17, ¿no? Les voy a hacer algunos comentarios, ¿eh? Esta semana ustedes van a tener una práctica calificada, ¿no es cierto? Que como saben está conformada por una prueba asíncrona y luego una prueba síncrona. Esta semana vamos a tener esa prueba. Con esta práctica, ¿cuántas prácticas tenemos? ¿Está el señor Altamirano? El señor... ¿Perdón? 7 prácticas, ingeniero, con esta práctica de esta semana sería. ¿Quién está respondiendo? Villalba, ingeniero. Disculpe. Villalba. Usted es Jonathan Villalba Alfonso, ¿no? Sí, ingeniero. Bien. Miren, estoy pensando seriamente en que ustedes tengan 8 prácticas. Eso significaría que la próxima semana tengan una práctica también, que eso está autorizado, ¿no? Está autorizado, hay una resolución rectoral que ha sido publicada precisamente para eso, ¿no? Entonces, es posible que ustedes rindan una práctica la próxima semana. Y yo pienso que deberían hacerlo para que tengan 8 prácticas y por lo tanto puedan eliminar 2. ¿Me dejo entender? Porque con 7 que yo recuerde no pueden eliminar 2. Y claro, se eliminan las notas más bajas, como es natural, ¿no es cierto? Entonces eso es favorable a ustedes. ¿Alguna pregunta?
Bien. Ya esa es una decisión que me corresponde, pues, ¿no? Continuemos. Entonces tenemos acá fuerzas. Miren, todas las fuerzas son paralelas, ¿eh? Ojo, ¿eh? Todas son paralelas. Acá no hay fuerzas inclinadas, ¿no? Todas son paralelas, ¿sí? Y claro, o se dan cuenta, a ver, porque esta es estática, ¿eh? Que C sub S va a tener un momento, que es C sub C, C sub S por esta distancia, que C sub C va a tener otro momento, que T sub S va a tener otro momento. Ustedes se dan cuenta que la suma de todos estos momentos es P sub N por E. Es P sub N por E, ¿no? Es P sub N por E. ¿Lo ven, no? P sub N por E es horario. Miren, es horario. P sub N por E es un momento horario. Y estos momentos de T sub S, de C sub C y de C sub S son antihorarios. Por lo tanto, P sub N por E tiene que ser la suma de los momentos de estos tres, ¿no? Ahí está. Ahí está. Miren, C sub C por su brazo, C sub S por su brazo, T sub S por su brazo es igual a P sub N por E. Y P sub N por E es el momento M sub N. ¿Y qué cosa es M sub N? El momento resistente de la sección, ¿no? Entonces el momento resistente de la sección va a ser la suma de tres momentos. ¿Qué cosa es C sub C? 0.85 F'Cab. ¿Qué cosa es C sub S? A'S por F' sub S. ¿Qué cosa es T sub S? A sub S por F sub S. Interesante, ¿no? Entonces, por otro lado, esta fuerza, P sub N, es la suma de estas tres, ¿no es cierto? Porque sumatoria de fuerzas verticales, así como está dibujado, es 0. Entonces tenemos, por un lado, P sub N, que es C sub C más C sub S menos T sub S, ¿no es cierto? C sub C más C sub S menos T sub S es Pn, ¿no? Estas fuerzas son paralelas, ¿no? Son paralelas. Ahí están las tres fuerzas, miren. Entonces, la fuerza nominal axial resistente es P sub N. Y es igual a la suma, el aporte del concreto, el aporte del acero C sub S y el aporte T sub S, pero este va con signo negativo. Miren qué bonito, ¿eh? Negativo, este no ayuda, no ayuda. No ayuda. Está con signo negativo. ¿Alguna pregunta? Entonces tenemos P sub N, que es la suma, y luego M sub N, que también es la suma, pero de los momentos. Y C.85, C sub S a prima, T sub S a sub S, y esto lo reemplaza allí, ¿no es cierto? Ahí tiene, miren. 0.85 F'Cab a prima S, E prima S, a F sub S. Y esta acá hay momentos, ¿no es cierto? Este es fuerzas nada más. Este es momentos. Entonces, hay una fuerza resistente, ojo, hay una fuerza resistente y hay un momento resistente. Interesante, ¿no? Hay una fuerza resistente y un momento resistente. Ahora, ¿tienen ustedes alguna pregunta? Miren, regresemos acá. Regresemos. Observen, observen. ¿Qué pasa con P sub N?
tiene una excentricidad, ¿no es cierto? Tiene una excentricidad. Entonces, a ver, yo lo hago variar. Digamos que sea 1,20 m. Pero lo hago variar, ¿eh? 1,10 m. 1 metro. 90 centímetros. Conforme yo varíe, P sub n se acerca, ¿no es cierto? 50 centímetros, ya P sub n está por acá. 20 centímetros, P sub n está por acá. 0, P sub n está aquí. Si es 0, P sub n está aquí y este ya no es tracción, este es compresión, ¿verdad? ¿Qué dice el señor Villalba? Sí, ingeniero, cuando ese se convierte en compresión cuando el resistente está en el centroide plástico. Claro. Quiere decir que hay una ubicación de E en la que este pasa a estar en tracción, ¿no es cierto? Tenemos que encontrar ese valor. ¿Comprende, no? Porque ese es un valor de transición. ¿Por qué? Porque, observe, ¿eh? Cuando S a 0, esta columna está en compresión pura. Está en compresión pura, ¿no es cierto? Cuando E empiece a crecer, ¿puede llegar a ser una viga? Sí, por supuesto. Será cuando E es infinito. Vamos a tener que estudiar todo eso, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza axial nominal resistente es Pn, es la suma, ¿no? La suma algebraica, ¿no? C sub C más C sub S menos T sub S. Pero este menos podría ser más. Podría ser más. En las columnas con refuerzo simétrico, el centroide plástico coincide con el centroide geométrico. Claro, pues, claro, por supuesto. Está diciendo que si acá hay 5 varillas y acá también le ponemos 5 varillas, este CP está acá al medio, pues, ¿no es cierto? Porque es simétrico. Es simétrico. Entonces, el centroide plástico coincide con la mitad de H, ¿no? Aquí no coincide porque claramente A' a su vez es menor que A su vez. Bien. ¿Alguna pregunta? Entonces ya tenemos P sub n, que es esta suma algebraica, ¿no? Y el momento, ¿no? Que es la suma de momentos, ¿no es cierto? Todos estos momentos están tomados con respecto al centroide plástico. Ojo, todo está tomado con respecto al centroide plástico. Aquí está, P sub n, ¿no es cierto? Mn. La fuerza axial Pn no debe exceder la resistencia máxima a carga axial, claro. O sea, P sub n no puede superar este P sub n máximo. A ver. Hemos definido ese Pn máximo. Está definido. Ahí está, Pn máximo. Ahí está Pn máximo.
O sea, esa carga axial no puede superar a esta. A sub G menos A sub S sub T, ¿no? Hay que verificar que no supere este valor. Porque puede superarlo, ¿no es cierto? Por razones, digamos, algebraicas, pues, ¿no? Pero no es aceptable eso. Bien. Aquí tenemos P sub n, este es menos, ¿no es cierto? Puede ser más también, dependerá de E. Y esta es la suma de momentos. Entonces, hay dos, en columnas, hay dos parámetros, ¿no? Para diseñar el momento y la carga. En vigas solamente había momento. Solamente había momento. Pero ahora en columnas hay momento y carga axial, ¿no? Esa es la diferencia entre diseñar una columna y diseñar una viga. Después todo lo demás es igual, ¿no? Los esfuerzos F'S, este es esfuerzo en el acero en compresión, y F sub S en A'S y A sub S respectivamente, se pueden determinar aplicando estas relaciones. Miren, esto es fruto de una semejanza de triángulo, ¿no es cierto? F'S es igual a E sub S por epsilon prima S. ¿No? Y epsilon prima S, ¿de qué depende? De C. ¿Qué cosa es C? La ubicación del eje neutro. A ver, vamos a ver. Este es un epsilon prima, ¿no es cierto? Que está dependiendo de esta deformación 3 por 1000 y de C y de D prima. Entonces, esto se obtiene del diagrama, ¿no? De deformaciones, ¿no es cierto? Acá tiene epsilon prima S, esto es D prima, ¿no? Entonces usted puede relacionar epsilon prima con E sub S y epsilon S y 3 por 1000, ¿no es cierto? Y deduce esto, ahí está, 3 por 1000, C menos D prima, acá hay una semejanza de triángulo, ¿no? Y este F'S nunca debe exceder a F sub Y. Y F'S es el esfuerzo del acero en compresión, ¿no es cierto? En compresión. Ahí está F'. Y F sub S es el acero en tracción. Entonces el esfuerzo no debe superar a F sub Y. ¿Por qué no debe superar a Epsilon sub Y? ¿Alguien me puede contestar esa pregunta? ¿Por qué F'S, ni F'S, ni tampoco F sub S pueden exceder a F sub Y? ¿Por qué? ¿Qué dice el señor Manzano? El señor Ortega, señor López, señor Curi, el señor Becerra, ¿está? Sí, ingeniero, porque el FY es el punto de fluencia del acero que estamos usando. Sí. Pero la pregunta es, ¿por qué F'S no puede exagerar, no puede superar a F sub Y?
Ingeniero, porque estamos trabajando con la zona elástica del acero. Claro, porque, miren, porque esa relación, vamos a ver, aquí debe estar, acá está. Porque esa relación que estamos encontrando está basada en la semejanza de estos dos triángulos, ¿no? Está relacionando epsilon sub s con epsilon prima, basada en que estos triángulos son semejantes. ¿Por qué son semejantes estos triángulos? Porque tienen dos ángulos agudos iguales. ¿Y por qué son iguales? Porque son agudos opuestos por el vértice. Entonces, este es un triángulo semejante a este, ¿no? Entonces, usted puede despejar acá, epsilon prima s es a esta distancia. ¿Cuánto es esta distancia? Esto es c menos d prima, ¿no es cierto? Esta distancia. Y hace la semejanza con este señor, ¿no? Esa es la razón. No se admite esfuerzos por encima del esfuerzo de fluencia. Porque eso lo hemos dicho también al empezar el curso, ¿no? Que hay una zona que se llama de endurecimiento, es una frase, ¿no? De endurecimiento por deformación, o sea, quiere decir endurecimiento, quiere decir que resiste más, pero para eso es necesario que se deforme. Entonces, el tope de deformación en el acero es epsilon sub y, no está permitido trabajar para valores, ¿no?, de esfuerzos mayores que F sub y, o sea, tiene que ser menor o igual, ahí está, menor o igual. Entonces, esto es una semejanza de triángulos. Esto también es una semejanza de triángulos, ¿no es cierto? Estos son deformaciones, pues, ¿no es cierto? Es 3 por 1000 por C menos D' dividido C, esto es una deformación. Y una deformación multiplicada por el módulo de elasticidad del acero nos da un esfuerzo en el acero, ¿no?, que se llama F' sub S. Y él no debe superar para nada a F sub Y. Lo máximo que puede ser es igual, es lo máximo. Después no, está prohibido. No se puede trabajar con aceros en la zona que se llama de endurecimiento por deformación. La semana pasada ustedes han tenido un seminario sobre escaleras, ¿no es cierto? Entonces, el delegado me pidió esta mañana que se publicara el seminario porque yo estuve un rato presente, ¿no?, en el seminario y me pareció eso interesante, pero está publicado el seminario. ¿Ustedes están seguros que está publicado el seminario? Por favor, señorita Ercilla, usted ha contestado, ¿no? Sí, ingeniero. ¿Está consultando si el seminario está publicado en el Classroom? Sí. No estoy segura, ingeniero. Yo lo revisé el mismo día del seminario. Un ratito lo reviso. Claro. Yo les sugiero que lean el seminario, además de asistir al seminario. Ingeniero, sí está publicado el seminario. Quizás claro, se refería al curso de análisis, que ahí sí no está el seminario publicado. También he pedido que lo publique, efectivamente, también. Sí, le he pedido. A él le he pedido que lo publique y me ha dicho que hoy día lo va a publicar, ¿no? Porque, bueno, ya es, en análisis es la clase de 6 a 8. Pero esta semana ustedes van a tener una práctica, la séptima, que va a incluir escaleras, ¿no? Y puede incluir, miren, las prácticas no son cancelatorias, ¿no? Lo que quiero decir es que un profesor puede tomar práctica de temas anteriores, sí puede. Lo que no puede es tomar práctica de temas que no haya enseñado, eso no se puede, eso está prohibido. Además, el diseño de escaleras
incluye pues conceptos, ¿no es cierto?, de, que hemos visto hasta la fecha, ¿no? Entonces, como estamos en el curso de concreto, el día miércoles vengan ustedes a rendir su práctica. Yo les aviso, ¿ya? Porque creo que ustedes deberían, considero, ¿no?, que ustedes deberían tener 8 prácticas, ¿no? Como digo, para eliminar 2, ¿no? No estoy seguro que con 7 se elimine 2, no estoy seguro. No estoy seguro de eso. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, sobre el tema de escaleras, yo tenía una consulta, porque estaba leyendo, según el ACI, para los momentos negativos considera elementos rígidos y semirrígidos. ¿Qué criterios se debe tener en cuenta para considerarlo o para clasificar un elemento en esos aspectos? O sea, que sea rígido o que sea semirrígido. Bueno, el concepto de rigidez tiene que ver con el módulo de elasticidad, ¿no? O sea, todas las escaleras son en realidad vigas, ¿no? Elementos en flexión. ¿Qué pasa con estas escaleras? Son elementos en flexión que son, digamos, tienen poca altura, ¿no? Una escalera pues tiene 17 centímetros a lo más, ¿no? No más. Si no, resulta ser una escalera pesada, ¿no? Entonces, debe ser considerada como una viga, ¿no? Como una viga. En cuanto se refiere a la rigidez, entiendo, no conozco esa clasificación de escaleras rígidas, ni nada del ACI, no sé de dónde ha obtenido usted eso, ¿ah? De, de, No, de, disculpen, en el ACI hay una manera de diseñar escaleras en donde para hallar los momentos o para considerar los momentos negativos, considera la mitad del momento máximo o un tercio del momento máximo. Ah, ya, Pero ya, 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 ya. Sí, sí, es cierto. Eso es cierto. Lo que pasa es lo siguiente, mire. Las escaleras se diseñan como simplemente apoyadas. Eso significa un octavo de QL cuadrado, ¿no es cierto? Ahora, en los extremos no está bien definido qué momento se va a colocar, ¿no? ¿Qué momento se va a colocar? Entonces, porque si bien es cierto, usted puede asumir simplemente apoyado, entonces eso lo conduce a diseñar la escalera con un momento, un octavo QL cuadrado, ¿verdad? Un octavo QL cuadrado. Ya está bien. Pero si uso un octavo, entonces quiere decir que en los extremos el momento es nulo. Pero eso no es tan cierto, eso no es tan cierto, porque para que el momento sea nulo tendría que haber una articulación, y ninguna escalera es vaciada con una articulación. Entonces, en los extremos se toma una fracción del momento positivo, que puede ser hasta un tercio, y como el momento en el centro es un octavo, un tercio de un octavo es un 24, ¿no? Entonces, usted puede diseñar con un 24 de QL cuadrado. Eso es lo que yo entiendo, ¿no?, de lo que usted está diciendo. ingeniero, y siempre o sea, se toma un tercio porque ahí, como le dije, ¿no? Tomaba un medio cuando los elementos de apoyo eran totalmente rígidos y tomaba un tercio cuando eran semirrígidos. Así es como Claro, textualmente lo... eso es cierto. Lo que pasa es que, ¿cómo sabe usted que el apoyo es rígido o no? No se puede generalizar, porque puede haber una escalera, digamos, que el descanso lo tenga en voladizo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, usted no puede usar allí un tercio ni un cuarto, sino tiene que determinar el momento en el voladizo, ¿no? Tiene que determinarlo. Porque una escalera en voladizo es isostática, ¿no?
Esa consideración que usted menciona se refiere a que no está claro cuál es el grado de monolitismo entre una escalera y su apoyo. Eso es lo que ocurre. No está claro. Entonces, como no está claro, no es fácil de definirlo, se habla de apoyos rígidos o semirrígidos. Ustedes, si hubiera una escalera, ¿no? Ese día, miércoles, la escalera va a ser bien clara, no va a admitir dudas acerca de su rigidez. Pueden estar seguros de eso. No va a haber dudas. ¿Alguna pregunta? Vamos a pasar lista. Porque son 5:45. A ver, el señor Altamirano. Presente, ingeniero. El señor Álvarez. Aucaruri. Barja Flores. Basurto Soto. Presente, ingeniero Basurto. Becerra Caballero. Presente, ingeniero. Carrera Morante. Presente, ingeniero. Centeno Sáenz. Presente, ingeniero. Contreras Morán. Curi Morales. Presente, ingeniero. Ercilla Esteban. Presente, ingeniero. Wincho Macote. Lengua Landeo. León Gutiérrez. Presente, ingeniero. Lipa Mamani. Lipa presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. López Flores. Presente, ingeniero. Manzano Chauca. Naupari Malqui. Ortega Ramos. Presente, ingeniero. Panchano Carrera. Paredes Artica. Ingeniero. ¿Paredes está? Sí, ingeniero. Presente, Paredes. Quilla Laurente. Quispe González. Presente, ingeniero. Rafael Matos. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Ramos Paredes. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Rincón Hurtado. Rojas Zapaza. Presente, ingeniero. Rosales Calderón. Segovia Vega. Presente, ingeniero. Sotelo Niquén. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Tello Tineo. Presente. Ticacala Urdiales. Torres Adán. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Vázquez Gutiérrez. Villalba Alifonso. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a revisar. Vázquez Gutiérrez. Presente, ingeniero. Ticacala Ordiales. Rosales Calderón. Rincón Hurtado. Quilla Laurente. Panchano Carrera. Naupari Malqui. Manzano Chauca. Lengua Landeo. Wincho Macote. A ver. Wincho Macote. Contreras Morán. Barja Flores.
Aucaruri Caldas, Álvarez Velázquez. Ingeniero, Ticacala presente. ¿Quién? Ticacala. Muy bien. Bien. Entonces, vengan a su práctica del día miércoles, ¿no? Que seguramente que va a incluir escaleras, ¿sí? Les deseo suerte, ¿ok? Muchas gracias, ¿eh? Buenas tardes. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, ingeniero.